Darlo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una charla más de Cábala para Todos. Y el día de hoy tenemos el gusto de escuchar esta charla con el profesor Wilfrido Enrique Barrera Landeta y vamos a ver el tema de el significado de la redención en la Cábala. Adelante, profesor. Sí, muchas gracias. Buenas noches, eh, Julie. Gracias. Hay una propuesta con respecto a cada uno de los que estamos, de los ponentes. Estamos logrando un avance personal, pero también un avance con ustedes. Ojalá y se pueda lograr ese avance con toda la humanidad, ¿verdad? Por eso los estamos llevando hacia las grabaciones al canal que tenemos de YouTube y ustedes puedan lograr entender cómo se proyecta en muchos aspectos la cábala en la vida de cada uno de nosotros. Hoy lo que nos toca es el sentido de la redención. En el caso se le llama Geulá en la cábala y vamos a platicar cómo es necesaria la redención en los seres humanos para que podamos descubrir lo más bello que hay de la vida, darnos cuenta que todos lo podemos ver de una forma igual o en el sentido de la comprensión, comprender a todos los demás por igual para que se pueda lograr un avance en todo el sentido que nosotros le estamos dando al, al proyecto de el estado de conciencia también en el sentido de la redención. Vamos a ver el significado. En el caso que nosotros estamos dando, siempre buscamos significados de algo. Entonces, tenemos por ahí, por ejemplo, la redención como liberación, pero también se va a asociar principalmente con aquello que para nosotros tiene que ver con la esclavitud, porque esto se va a enfocar principalmente en la época de Moisés. Es algo muy importante que nos demos cuenta al respecto. Entonces, es la esclavitud, pero también la salvación. Vamos a ir contemplando toda esta parte desde el punto de vista histórico y cómo se va acomodando al rescate. Por eso es que ahí ponemos virtud que se enfoca más en el sentido de un rescate o pago por la libertad, especialmente en un contexto de eternidad. Nosotros lo que hacemos los seres humanos, por lo general, queremos vaciarnos de algo, queremos liberarnos de algo y no sabemos de qué. Se dice que la Shekinah, que es esa energía que hay en la constante, es una parte de la naturaleza divina. La Shekinah nos está esperando a que nosotros nos vaciemos. ¿Cómo nos vaciamos? Aportando siempre algo, dando algo. Por ejemplo, vamos en la calle, alguien pide una moneda y se la damos, pero le damos las gracias. No nos da esa persona las gracias, está bien, nos da las gracias, pero en nuestro sentido, en lo que nosotros estamos realmente recuperando, es darle las gracias porque nos permitió vaciarnos. O sea, estamos dando, estamos aportando algo a alguien que en ese momento está necesitando. Entonces la Shekinah dice, ya estás vacío, te voy a dar para que te llenes. ¿De qué nos llena la Shekinah? Principalmente de esa parte que se llama redención. Nos va a llenar de darnos cuenta que hay formas de ver por iguales a todos, aunque no seamos iguales, verlos como hermanos, ser una forma más liberada del compromiso de hacernos una forma que podríamos decir el apego, pero principalmente cuando nosotros queremos
formar a alguien y lo amarramos a esa formación y queremos que por ahí vaya. El objetivo de todo esto que estamos tratando de concebir tiene que ver de cómo nosotros vamos desalojándonos de aquello que nos está estorbando y en dónde lo dejamos o a quién se lo damos. Ese es un proceso de libertad. Eso también es la redención, liberarnos de aquellos tapujos, podríamos decir, liberarnos de hábitos, de costumbres, de formas de ser que no son las adecuadas para podernos encontrar unos con otros. Entonces, en Malkut, donde vivimos, en la tierra, que tiene todos sus elementos, es donde tenemos que estar reestructurando siempre nuestra forma de percibir ese apego. Y por supuesto, tiene que ver mucho con respecto a cómo retenemos esa forma de ser, liberarnos. La pregunta para ustedes sería, ¿qué es lo que tendrían que liberar? ¿Qué es aquello que necesitan liberar? Porque tienen bienes, mm, tal vez no muchos, pero la mayor forma de bien que se tiene es el cuerpo, tienen la salud, tienen también la forma educativa, la forma cultural, y entonces se va dando uno cuenta con respecto a un proceso de trabajo en el cual tiene que percatarse, visualizar qué es aquello que no me deja trascender. Y entonces aquí viene la fórmula de la redención. Como en la Cábala nos da la pauta para decir, así es como debemos re- redimirnos, liberarnos de algo que nos está asociando, de algo que nos está esclavizando. Tiene mucho que ver con todo lo que en nuestro caso estamos proyectando. Sí, adelante, Jorge. Este tipo de lo que llama de esa liberación, no estamos hablando, supongo, ¿verdad? O así me estoy interpretando. Liberarnos de todos esos clipots para poder corregir, es decir, para trabajar en el ticún. Así es, tiene que ver con el ticún mucho, porque el ticún, recuerden, tiene que ver, es la proyección que nosotros le estamos dando a nuestra vida. Ticún es eso que para la mayoría de las personas es el apego, pero que no nos deja zafarnos de de ese malestar. Y es una cuestión cultural. Hay un libro que escribió Sigmund Freud que se llama En, en cuanto a la cultura, tiene que ver mucho el malestar. Y entonces le escribió como el malestar en la cultura. Es esto lo que estamos nosotros diciendo. Siempre vamos a encontrarnos con que queremos liberarnos, pero vamos a proyectarnos en el sentido de los apegos y qué es aquello que nos está pegando, qué es aquello que nos está dominando para poder zafarnos de ese contexto en el cual estamos. ¿Será la religión? ¿Será la educación? ¿Será la familia? ¿Será la profesión? ¿Será nuestra forma de pensar? Hay muchos aspectos específicos y entonces ahí les mando una imagen donde estamos buscando la manera de zafarnos, liberarnos. Cuando alguien se libera de un problema, ¿qué es lo que sucede? Se, como que se descansa, como que dice, ya no tengo más, estoy bien, me siento a gusto, estoy en paz. Esa es la forma en que nosotros estamos descubriéndonos. ¿Para qué liberarnos? ¿Cuál es la forma de liberarnos?
es encontrarnos finalmente con una fórmula especial, como la imagen que están viendo, una fórmula especial de hacia dónde voy, qué es lo que quiero, cuáles son mis compromisos, cuáles son principalmente mis apegos y mis conflictos conmigo mismo, conmigo misma, y cómo quiero realmente redimirme de eso que me está atorando en todos los momentos. Vean ustedes las imágenes, son proyecciones, anduve buscando y dije, eso es una buena proyección de cómo el alma se debe liberar. Recuerden que el alma tiene que ver mucho con respecto al, a la función, está constantemente purificándose. ¿Y cómo se va a purificar? A través de una forma en la cual el cuerpo tiene que ir sanando. El alma parece que está enferma, el cuerpo parece que está enfermo, pero aquí lo que tenemos que hacer un análisis como en el sentido de que nosotros le estamos dando a la cábala, a la redención, es un proyecto de vida. Y entonces los seres humanos necesitan liberarse. Todos los que estamos ahorita aquí en este momento, nos damos cuenta de que de alguna manera necesitamos proyectarnos para establecer un ritmo de vida especial. ¿Y cuál es ese ritmo de vida? Tendríamos nosotros esa pregunta básica, en el sentido de qué se debe liberar, qué debemos liberarnos. Es un proyecto de trabajo muy importante. Primero, la descripción de la liberación tiene que ver de la servidumbre, no del servicio. A veces decimos mucho, debo servir, pero nos equivocamos y estamos siendo serviles, no estamos sirviendo. La persona que sirve es una persona que tiene un estado de conciencia en el cual sabe que está sirviendo para un beneficio de las personas y de sí misma. Y entonces se ven como iguales, ve todo como iguales para poderse proyectar. Entonces es importante que el servicio no nos equivoquemos con esa palabra. No es servidumbre, es servir para proyectar un estado de conciencia cada vez mejorado. Como en la fiesta del Pesaj, la Pascua, ustedes ya saben, en diciembre tiene que ver con respecto a la Pascua. Y el Pesaj es histórico porque Moisés se dice que libera al pueblo israelita de la esclavitud en Egipto. Puede ser que sea una imagen histórica en la que se proyecta realmente una liberación, pero también puede ser que el pueblo hebreo en un momento dado se liberó de una forma de ser, de una forma en donde estaba siempre proyectándose hacia lo que no podía ser, y entonces va a encontrarse con esa liberación. ¿Y cuál es el concepto o la herramienta, más que el concepto, la herramienta que necesita el pueblo hebreo para liberarse? El decálogo? O sea, lo que nosotros le llamamos los 10 mandamientos es el decálogo, porque en ese ritmo de trabajo tiene que empezar a liberarse. No se escribe el decálogo nada más por escribirse. Todo lo que dice en cada uno de los principios nos está diciendo que la gente de ese momento, la gente de esos lugares, llevaba a cabo una práctica que no era la adecuada. Entonces se ponen 10 formas de trabajo más hacia la profundidad, hacia el interior del ser humano. El decálogo, si lo leen, lo analizan desde el principio, desde el número 1 hasta el número 10,
es porque había una forma en la cual ya se estaba corrompiendo el pueblo y los pueblos que estaban alrededor necesitaban liberarse. Y entonces el decálogo es el que les va a dar la oportunidad. Pero vamos a reflexionar y descubrir qué es lo que se tiene atado y desea liberarse. Esto es muy importante que analicen unos minutos, 2, 3 minutos, de qué se tienen que liberar en este momento, aquí y ahora. ¿Qué es lo que necesitan liberar? Descubrir por qué cuando hacemos meditación necesitamos ver cuáles son nuestros contratiempos, nuestros vicios, nuestras taras, decía el hermano mayor, doctor José Manuel Estrada Vázquez. Mediten sus taras, nos decía, mediten sus taras, medite en eso que les está siendo obstaculizado y que no lo deja salir adelante. Y entonces, en este caso, tendríamos nosotros que reflexionar y descubrir cuáles son las formas de vida que nosotros nos hemos fabricado para atarnos. ¿Será la misma imaginación que tenemos de, por ejemplo, tener dinero, tener bienes? Sí tenerlos, pero saber con qué fin. Hay un propósito, un para qué. Hay una causa, el por qué debo de tener, para qué también es el propósito. Quiero tener salud, bien, ¿qué es lo que estoy haciendo para estar enfermo, para estar enferma? Entonces, sí es importante que nos demos cuenta qué hacemos para enfermarnos, no solamente en la cuestión física, sino en la cuestión emocional, es la que más le pega al ser humano. Y por supuesto, la parte intelectual está pensando, todo el día está pensando y está cayendo en un abismo donde no hay posibilidad de dominar ese problema, de cambiarlo, de solucionarlo y por supuesto va a la cama y se sigue y va a dormirse con ese mismo problema. ¿Por qué surgen los problemas? Los problemas no deben de existir. Aquí lo que pasa es que cuando aparece un detalle en el cual es la luz ámbar, podríamos decir, y lo percibimos, rápidamente darle solución. Si nosotros no le damos en ese momento solución, va a crecer y entonces se convierte en problema. Debemos tener el hábito de analizar y solucionar los problemas que nosotros hemos dejado correr y no hemos solucionado en ese momento. Cuando lo solucionamos, alcanzamos la redención. Solucionamos el problema con el otro. Solucionamos el problema con la familia. Cuando hay choque, la familia no siempre va a estar en una sola línea de felicidad. Va a haber contratiempos porque son seres humanos. Entonces, es importante darnos cuenta qué hacemos cuando en la familia surge alguna discusión, algún desajuste, nos encerramos, nos vamos hacia otro espacio donde no se esté viendo ese tipo de problema o enfrentamos el problema y tratamos de ayudar y solucionar. Eso es lo que se tiene que realizar. Por eso se dice que Jesús el Cristo fue el redentor del mundo, porque llegó a buscar la manera de que se amaran los unos a los otros como Él los ama, como Él llegó y amarnos en ese sentido. Entonces, la tarea para ustedes en estos días es reflexionar y descubrir qué es lo que les tiene a ustedes atados y desean liberarse de eso que les tiene atados para poderse proyectar. Y otra pregunta muy importante, ¿qué es lo que obstaculiza su propia redención? ¿Qué es lo que obstaculiza su libertad? Porque todos quieren ser libres. Desde muy jóvenes, los adolescentes quieren su libertad. Y entonces uno como padre, como abuelo, le dice, bueno, ¿quieres tu libertad? Sale, tómala.
y no saben qué hacer con ella. Hay un proyecto de trabajo donde es el miedo de Eric Fromm, el miedo a la libertad. El ser humano pelea por la libertad, la encuentra y en ese momento, ya que la tiene, no sabe qué hacer con ella. Si ustedes leen esos libros que les vamos recomendando, se van a percatar que la cuestión en la psicología es muy importante. Tenemos que darnos cuenta cómo desde el aspecto psicológico necesitamos constantemente ver qué es aquello que tomo como libertad y qué es aquello que imagino que tengo libertad. Y entonces nos está obstaculizando probablemente la misma redención. Aquí la cuestión, cuestionarnos constantemente, no es la trayectoria del bien sobre el mal o del mal sobre el bien, sino la trayectoria de los dos, el mal y el bien, unidos, cómo los conformamos para poder establecer una luz que no sea tenue, pero que sea una luz que nos esté guiando hacia esa línea de conservación y de purificación del alma. Entonces es importante no ver el mal como mal y que querernos quitar de él. Saber que tenemos en un momento dado una forma de pensar mal adecuada o estamos percibiendo a una persona y la estamos observando como un daño hacia nosotros o no nos agrada y entonces estamos buscando ciertas formas de hacer el daño, entonces tenemos que buscar la manera de pensar, ¿para qué? ¿Para qué me voy a proyectar en esa forma? ¿Para qué celar a la persona? ¿Para qué envidiar? ¿Para qué enfrentar? ¿Para qué criticar? Porque entonces nos está obstaculizando una forma de vida que no es la nuestra. Les pongo esta imagen, una cadena más amplia, una mujer que está desesperada, que puede ser cualquier mujer en el mundo, y quienes estamos estudiando la Cábala debemos de saber que la Cábala es un sistema de vida, es una proyección, una forma en la cual nosotros tenemos que participar con la vida y darnos cuenta de eso que está a nuestro alrededor y que tal vez nosotros caigamos en esa desesperación, tal vez en esa forma de amarrarnos en un momento dado y no saber qué hacer. Ha pasado con todos los que están en este momento, probablemente sí. Nadie se ha liberado de esa forma de vida. Entonces, hay otro significado en este sentido para podernos entender paso a paso y cómo la característica que nosotros le llamamos mal tiene que ver con una igualdad con lo que le llamamos bien. El mal y el bien tienen que estar equilibrados. Si nosotros vamos en la calle y aventamos a alguien por mala forma de ser, alguien en otro momento nos va a aventar, no en ese momento, sino en otro lugar, en otro momento nos va a aventar o nos va a hacer algo parecido que sintió esa persona. Entonces, necesitamos equilibrar el bien y el mal en nosotros. No desechar el mal porque es uno de nuestros enemigos con el cual tenemos que trabajar. ¿Se acuerdan de los 4 enemigos que nos habla Platón? El miedo, la claridad de conocimiento, el poder y la vejez. Todo eso tiene que ver con nuestro constructo epistemológico. Entonces ese otro significado tiene que ver mucho con luz, que es la redención en el sentido de un pago o rescate, como el pago de un rescate para liberar a alguien. Este blut tiene mucho en el sentido que nosotros le vamos a dar a la redención amplia, la general, para poder lograr avanzar. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nacemos? Todos los seres humanos, en el momento en que nacen, hay una construcción
cosmobiológica o astrológica de nuestra vida. En ese momento se está proyectando algo que tenemos que hacer con respecto a una necesidad. ¿Qué tiene que pagar el alma para estar viniendo tantas encarnaciones? Que decíamos alguna ocasión con Edgar, no sé si se acuerda Edgardo, que hablábamos de las reencarnaciones y cuántas reencarnaciones se tenían que llevar. Hicimos unas cuentas y dijimos, son demasiadas, ¿no? Para estar reencarnando. El maestro Estrada en el Enseñanza Viviente nos comenta acerca de cuántas veces tiene que reencarnar en un solo signo. Imagínense de los 12 signos cuántas veces hay que reencarnar para poder establecer un aprendizaje del alma. Entonces, hablábamos en ese tiempo de las reencarnaciones y que en un momento dado nos preguntamos, ¿por qué se tiene que reencarnar? ¿Cuál es la necesidad de estar en la reencarnación si nada más puede ser una sola vida y estar allí y ya quedarnos en el paraíso? Pero no es así. La reencarnación existe porque existe la vida y existe la muerte. Y entonces es necesario saber que la reencarnación tiene que ver como un rescate. Estamos pagando algo cuando llegamos a este mundo y hay que saber cómo lo estamos pagando. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que le llamamos cábala astrológica, que por ahí en algún momento platicamos, un pasaje por ahí está en nuestro canal de YouTube, que en un momento dado hay un proyecto de vida y nosotros nos encontramos con que sí se puede concatenar todo ese aspecto para podernos proyectar, pero en qué momento nosotros podemos decir, ahora sí me estoy limpiando, me estoy purificando. No se sabe. La mejor forma de entenderlo es cuando estamos en paz. No sé si los que están ahorita en línea escuchando, viendo esta plática, se han dado cuenta que hay un momento de paz donde no hay ni siquiera algo que nosotros enfrentemos, donde todo está tranquilo y de repente regresa todo el movimiento, pero hay un momento en el que uno dice, ahorita estoy en paz. Ese momento es cuando alcanzamos el pago. Dicen los maestros, los cabalistas, y principalmente en el Zohar, está en el 22a, el Zohar, donde dice que hay un momento en el cual el infinito llega a, tratar de recuperarse y lo hace por medio de estancias. Y esas estancias son los que nos vamos a llamar Séfiros en el árbol de la vida para podernos representar. Y cuando se está liberando de ese momento en que se detuvo, se hizo como que se constriñó el mismo infinito, deja el tiempo y el espacio liberarlo. O sea, no había tiempo ni espacio y de pronto hay un tiempo y espacio y entra en ese momento esas fases y entra el ser humano a vivir. Y platicábamos algún día, Jorge nos hablaba de Vina, no sé si se acuerda Jorge, con respecto a el proyecto de vida que tiene el alma en un momento dado y es en Vina donde se empieza a hacer todo un trabajo de, Disculpe, profesor. de purificación. Sí. Justamente Jorge tiene una pregunta. Ah, adelante, adelante, no la había visto, dispense. No, 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 acabo de entrar, no se preocupe. Precisamente ahorita que manejaba en cuestión astrológica, cuando dominamos un poco la astrología, no necesariamente tiene que ser dominarla al 100% porque es medio difícil. Y incluso la cábala, usted se da cuenta, por ejemplo, cuando en su carta natal se da cuenta en qué condiciones ha nacido, cuando usted traslada los planetas dependiendo de su ubicación cada uno,
y los aspectos que tiene al árbol sefirótico. Y luego vuelve a sacar otra, por ejemplo, en tránsitos a la fecha, y se da cuenta que efectivamente ha habido muchos cambios. Incluso se da cuenta que tanto ha trascendido en alguna de las dimensiones. Por ejemplo, si hablamos de la dimensión de Hot, pues estamos hablando de Mercurio, que Mercurio es comunicación, habla, bla, 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 y hay que hablar pues con sentido, ¿verdad? Para que haya un equilibrio. Tampoco, si es de Malhut, pues tampoco mucho ni nada, porque entonces estaríamos desequilibrados. Y así sucesivamente con cada uno de ellos. Entonces, cuando hacemos ese trabajo ya con una carta eh, progresada o en tránsito, pues nos damos cuenta que efectivamente sí estamos avanzando, aunque no quisiéramos, ¿verdad? Pero si nos vamos dando cuenta de acuerdo a las funciones de cada una de las dimensiones, pues nosotros mismos podemos trabajar mucho más para, pues para avanzar o para darnos cuenta al menos qué tenemos y qué debemos hacer para estar en cada una de esas dimensiones o céfiras en equilibrio, ¿verdad? Ese es mi comentario, maestro. Gracias, gracias, Jorge. Sí, miren, qué interesante es esto de cómo nosotros queremos o recurrimos a ciertos momentos de nuestra vida y nos damos cuenta que hay en algún momento, si recordamos la infancia, la adolescencia, había una cierta problemática y de pronto nos liberamos y nos sentimos bien. Entonces, si lo recordamos, hacemos un recuento de vida hacia atrás. ¿Qué pasaba? Ese es el momento que dice Jorge, porque en el caso que nosotros le estamos dando, la historia nos cuenta mucho. Si leen la historia, cómo los líderes van dándose cuenta de que se libera de un momento dado el, donde es su lugar, su ambiente, y de pronto como que se amarra. Por ejemplo, em, Alejandro Magno se expande, ¿no? Los helenos, de la cuestión helénica, y de pronto se da cuenta que sus generales le dicen: hay que seguir avanzando, no hay que detenernos. Y entonces Alejandro Magno les decía: hay que buscar la manera de, en un momento dado, recapitular todo lo que estamos haciendo para luego expandernos. Entonces, hay un momento en el cual se da cuenta de que sí logró avanzar, pero no pudo hacer esa especie de reconstrucción de todo lo que había estado trabajando, y entonces se va perdiendo. Hay momentos en la vida de un ser humano que pasa lo mismo. Se expande, se expande, se expande, pero hay un momento en el que tiene que detenerse y darse cuenta cómo poder regular todo eso que se está expandiendo para concretizar, y no concretizamos, entonces nos perdemos. A eso es a lo que se le llama el pago rescate, tiene que ver con el sentido de la redención. No liberamos esa parte, sino que la desajustamos al seguirnos liberando. En el momento en que nos expandemos, debe de haber también un momento de contracción, un momento de reflexión, de análisis, para podernos proyectar. Y entonces ahí está lo que ahorita dice Jorge. En la cuestión astrológica nos está llevando siempre de la mano el estado del cielo en el cual nacimos. Sería muy interesante que estén en nuestras pláticas. En el Instituto San José Insurgente estamos llevando la descripción de la carta natal. También lo estamos haciendo por línea. El sentido que le estamos dando ahorita, vamos en la casa 2 de las posesiones, vamos a pasar a la casa 3, pero estamos viendo por casas. Las casas son muy importantes porque ahí nos dice qué tanto el ser humano tiene y qué tanto no tiene, qué tanto es y qué tanto no es. Y entonces, cuando nosotros nos proyectamos en un sentido de querer rescatarnos del abismo, tal vez nos hundimos más, porque quienes viven con nosotros o quienes participan de nuestra vida social nos están también hundiendo.
porque estamos escuchando constantemente quejas. Si ustedes se percatan, en lugar de decir, me va de maravilla, cuando nos saludamos, ¿cómo te va? Me va de maravilla, estoy muy bien, nos estamos quejando. Todos los seres humanos se quejan de algo, nunca están proyectando un bienestar, sino que se quejan. Entonces, ahí tiene mucho que ver la carta natal en donde nosotros cuando entramos en el estado del cielo, la cola del dragón entra y luego la cabeza del dragón es por donde vamos a salir. Ese es uno de los proyectos en el cual nosotros nos estamos dando cuenta que hay una visualización no muy bien objetiva. Entonces, ¿qué necesitamos? Finalmente, recurrir a un proceso de vida diferente, un proceso en el cual nosotros vamos a descubrir ese sentido, que tiene que ver con la redención en el acto de comprar, no en el sentido de comprar la libertad de alguien nada más, sino comprar esa libertad que nosotros queremos. ¿Cómo compramos la libertad que queremos? A partir de pensar qué quiero de libertad. Si ya la tengo, ¿qué es lo que quiero? Porque me puede dar miedo la libertad, que es lo que dice Eric Fromm, hablando de la cuestión psicológica. Ya soy libre, ya tengo la capacidad de liberar, de hacer mucho, y de pronto me doy cuenta de que estoy vacío o estamos vacíos porque algo nos hace falta. No nos hemos liberado realmente, sino que tiene que ver con una situación de opresión, una condición espiritual que puede ser asegurar la liberación. ¿Cómo podríamos asegurar esa liberación? Sí, adelante, Edgardo. Gracias, profesor Wilfrido. Mi pregunta es, ¿cómo lograr ubicar qué es lo que me tiene apresado? Porque en mi caso personal, por ejemplo, si yo para el lado que mire o la acción que vea, en todas tengo un mayor o menor porcentaje que siento que estoy como preso. Entonces, la única diferencia es el porcentaje que yo decía en mayor o menor grado. Pero visualizo una que podría decir que es una de las más que me complica. En el trabajo, por ejemplo, en las actividades de personas, interactuamos siempre uno y otro. Y yo tengo una situación donde veo con una persona que me dice que yo estoy equivocado en todas las cosas que hago. Y me lo dice de una manera poco amistosa, poco eh, falto de armonía. Y resulta que en esas condiciones yo siento un malestar muy grande, emocional, y eso me ata. Yo me sentiría liberado si descubro realmente que yo soy culpable. O la otra, que no me sienta molesto cuando me están diciendo cosas que son injustas, pero no logro ninguna de las dos. Gracias, profesor. Y a la orden. A ver, esta situación viene siendo, fíjense, lo importante que es la cábala. La cábala es un sistema de vida y nos está constantemente diciendo que hay un momento, un tiempo y un espacio en el cual nosotros estamos recurriendo y hay un pasado y hay un presente. ¿Qué sucede con nuestro pasado para poder entender que me metí en una cuestión laboral en la que es adecuada en este momento, pero tal vez hay otra que es más adecuada a lo que yo soy? Por eso la casa uno de la personalidad. Lo importante aquí es darnos cuenta, me conviene el lugar donde estoy, es adecuado a lo que yo estoy haciendo o hay otros lugares donde puedo desarrollarme en una forma más adecuada a lo que soy.
La palabra clave es soy yo, no yo soy, sino soy yo, porque en ese sentido estamos liberando todo el proceso de vida que hemos tenido del pasado y lo que tenemos en el presente. ¿Cómo podríamos redescubrir en este caso, buscando qué es aquello que más me tropieza? La llamada de atención, o que yo no sé realmente si estoy haciendo adecuado el trabajo, o que tal vez los dos estamos equivocados, quien me está llamando la atención y yo que pienso que la estoy regando en este caso, valga la palabra. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Darme cuenta que tal vez donde yo estoy no es el lugar adecuado. Y entonces nos preguntamos por los signos. ¿Dónde tengo a Escorpio? Y si hay una oposición de Escorpio con, por ejemplo, Marte, ¿en dónde lo tengo? ¿En qué casa? Entonces, aquí lo que necesitamos es reestructurar. En el caso de la situación laboral, la necesito, porque sería la principal pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Necesito de ese lugar donde estoy laborando o tengo la capacidad para irme a otro lugar a laborar? Ahí es donde empieza el trabajo. Probablemente ese es el miedo que tenemos de hacer cambios constantes. Estábamos contemplando en la sesión pasada dos formas de cambio. Una que es el cambio interior y otra que es el cambio exterior. En el cambio interior podríamos leer lo que Heráclito decía, nos vamos a la parte de los presocráticos, y Heráclito habla del cambio, pero es el cambio interior. Y entonces, ¿qué estoy cambiando nosotros interiormente para poder establecer un orden con el contexto? Y Parménides habla del cambio, pero del exterior. Dice Parménides, el que cambia es el exterior, el ser humano no cambia. Y Heráclito dice al revés, el ser humano es el que cambia y el exterior es el que no cambia, y está. Entonces, nosotros lo que necesitamos es reestructurar lo que nos significa donde estamos. Me significa donde vivo, me significa donde trabajo, me significa las personas con las que yo estoy relacionándome, o me significa algo que yo le estoy dando significado y que probablemente no sea el que para mí sea el válido. Por eso estamos hablando de la historia de la humanidad. Alejandro Magno se expande y quiere entrar en un proceso de expansión, pero al mismo tiempo quiere reconstruir antes de expandirse. Lo mismo le pasa a Napoleón, se expande y no hay forma de hacer esa cohesión, de reflexionar. Le sucede a Hitler, se expande y no hay una forma en la cual tiene que concretizar. Le pasa a todos los seres humanos. Gandhi, hubo un momento en el cual hace la marcha y se expande, y hay un momento en el cual dice, a ver, tranquilos, vamos a reflexionar qué hemos hecho, qué estamos haciendo para poder ver cómo vamos a proyectarnos. En el sentido de la cuestión de la labor, ¿cómo me puedo liberar de aquello que yo pienso que hay un momento dado, no estoy haciendo bien lo que tengo que hacer? Es la habilidad. Si mi habilidad no es esa la precisa, es porque tengo que ir a la casa uno para darme cuenta qué habilidades tengo que son las más apropiadas para mi persona, y así me puedo proyectar. Y ya no tanto pensar que esa habilidad me la va a dar un empleo o me lo va a dar alguien o una sociedad, y con esa me voy a quedar porque no es mía. Debemos de saber cuáles son nuestras habilidades. A eso se le llama también la libertad. La redención es darnos cuenta qué habilidad tengo para poderme proyectar. Tal vez allí necesitaríamos una nueva forma de trabajo. Y aquí está lo que en este caso Edgardo preguntaba. En resumen, mientras que Geulah
tiene una connotación más amplia, o sea, general, de liberación y salvación. Buddha enfatiza el aspecto de un pago rescate que resulta en la redención. El alma necesita liberarse de algo que debe de otras vidas. ¿Qué tanto para nosotros, si vemos Quirón, donde tenga Edgardo su Quirón, qué tanto Quirón es el que se está manifestando en un momento dado y en un lugar específico? ¿Y qué tanto yo puedo mover a Quirón? Porque el sabio, la sabia, es aquella que maneja los astros, no se deja manejar por los astros. En estos momentos puede ser que un contratiempo, o puede ser laboral, en el caso de Garco, puede ser familiar de otros, algunos de ustedes, necesitamos percatarnos en qué momento manejamos lo que es la característica astral y describimos qué es lo que me está sucediendo a través de 8 preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuánto? Esas 8 preguntas siempre nos van a dar un sentido para todo todo el significado que necesitamos. Por ejemplo, tenemos el tema de la redención. Y entonces lo primero que me pregunto es por el qué. El qué es el concepto. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Qué es la redención? ¿Qué es el pago? ¿Qué es el rescate? Son conceptos. Entonces, la pregunta ¿qué? Es la que nos lleva al concepto. Luego, ¿quién es el personaje? No la persona. El personaje puede ser mi pluma, la computadora, el edificio donde estamos, o la casa donde estamos. El cuerpo también puede ser personaje. La hoja de papel que tomamos son personajes porque son parte de algo que nosotros estamos reestructurando. En el caso de la redención como tema, el qué es la redención ya nos dimos cuenta que tiene que ver con vernos todos de una manera más comprometida en el sentido de todos aquellos que vemos comprendiéndolos, los visualizamos pues, con comprensión, estamos llegando a ese amor, a esa calidad de amor. Y por supuesto, el personaje no solamente la redención, sino es la libertad, es la esclavitud, es el compromiso que tenemos para darnos cuenta cómo son nuestros hábitos, nuestras relaciones, nuestras costumbres, nuestra educación, nuestra cultura, y si es la adecuada para lo que estoy haciendo en este momento. No porque me lo enseñó mamá, papá o los adultos que estuvieron con nosotros de pequeños y nos dijeron, por aquí es, no nos quedemos con ello porque es lo que nos está atando. Hay que reestructurar nuestra forma de pensar y darnos cuenta que fue nada más para un momento dado, que puede tener resultados válidos en unos momentos, pero tal vez en nuestro momento, aquí y ahora, no lo es. Entonces hay que estar restableciendo toda esa forma de trabajo. Pero luego viene otra pregunta que es el cómo, qué es la forma y el contenido. Ya encontramos el concepto, encontramos el personaje, ahora viene el contenido o la forma. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo llevo a cabo una labor? ¿Cómo puedo liberarme y purificar más mi alma? ¿Cómo puedo establecer un ritmo de vida que me dé sentido y significado? Aquí estamos hablando de la teoría del significado de Ludwig Wittgenstein en el Tractatus Lógico-Filosóficos. No sé si ustedes lo han leído, pero sí es interesante, importante que lean todos los textos que les voy recomendando para que se percaten de que no estamos en la parte religiosa, estamos en la parte científica y la cábala la tenemos que ver desde el punto de vista filosófico y científico. Si lo vemos en ese sentido, vamos a darnos cuenta que es la tradición sagrada, es una forma en la cual nos estamos proyectando. Por eso
en esta tradición sagrada es la que nosotros estamos descubriendo finalmente, que hay un punto en el cual se puede expandir nuestra alma hacia el bien, hacia la luz, como se puede quedar ahí, en la oscuridad. Debemos salir de la oscuridad. ¿Cómo? A través de la meditación, a través de disciplinas básicas, a través de una alimentación o lacto vegetariano, no tanto animal, porque está dañando nuestro cuerpo y nuestra capacidad de, de liberar esa, esa parte que nos hace falta. Y entonces el cómo es el sentido que le vamos a dar al contenido, a la forma. Pero luego viene el tiempo, ¿cuándo? Luego viene otra pregunta, ¿dónde? El espacio, el lugar. Luego de allí vamos a encontrarnos el cuánto de cantidad. ¿Cuánto tiempo nos hemos dejado percibir o persuadir a que eso es para nosotros lo que debe de ser? Y nos volvemos necios, necios en ese sentido y queremos que sea siempre, por siempre y para siempre. Estamos siempre, si queremos cambiar un estado de conciencia, lo primero que tenemos que hacer es visualizar cómo me proyecté para hacer el cambio de conciencia, en dónde está aquello que me está atrapando. Entonces, hay que hacer un cambio de conciencia desde la perspectiva de ya no hacer lo mismo para que no me siga aconteciendo. Si hago lo mismo, pues no voy a cambiar. Einstein lo decía, el maestro Estrada lo decía. Entonces, no hagas lo mismo, cambia lo que has estado haciendo para ver qué tanto se proyecta el sentido que le das a la vida. Y luego viene dos aspectos, la séptima y octava pregunta, que son el por qué, la causa. Siempre nos preguntamos por qué lo dije, por qué lo hice, por qué me dijiste, por qué. La causa es el pasado, ya está hecho, no lo podemos cambiar. Pero viene la octava pregunta, que es el para qué, el propósito, el objetivo. Y entonces, en la orden, en la suprema orden de Acuarios, línea solar, tenemos ¿para qué? Porque es un proyecto de vida, siempre estamos proyectándonos, siempre estamos buscando la manera de alcanzar esa redención, de ver a todos de una manera en la cual se puede comprender que su carta natal o su signo es así, su manera de ser es así, aunque me esté tratando yo de ahorcar a esa persona, darme cuenta que tiene algo que yo también tengo. Y entonces es todo un sentido de proyección. Entonces es qué, quién, cómo, dónde, cuándo, cuánto, por qué y para qué. Son 8 preguntas que siempre nos hacemos. Nos invita a tomarnos un helado. ¿Qué vamos a platicar? Ese es el tema. ¿Qué es? ¿Sí? ¿Quién? ¿Cómo? Y tener una conclusión, porque si no, nos perdemos. Sí, Jorge, Sí, adelante. Es muy usual estas dos últimas preguntas en tanatología. Cuando perdemos a un ser querido, insistimos en por qué, por qué, por qué, por qué. Y pues los tanatólogos en ese aspecto, pues tuve un diplomado y lo practico. No nos damos cuenta que la pregunta más importante es ¿para qué? Después nos damos cuenta que efectivamente, por ejemplo, el duelo más duro, especialmente para la mamá, es cuando pierden a un hijo. Si inconscientemente pensaban que ellos los iban a sepultar a ellos, ¿no? No ellos al niño o a la niña, ¿verdad? Entonces, muchas veces, pues uno de los ejemplos es que, pues vino y dejó su mensaje, cumplió su misión y se dan cuenta que a lo mejor vivían muy mal y vino ese niño y después de eso, pues vino una unión mucho más armónica, por decir algo, ¿verdad? Ese es un ejemplo del por qué y el para qué. Para mí es muy importante buscar el para qué. Sí, en efecto, el hermano mayor nos decía,
no pierda ningún detalle, porque esos detalles tienen que ver un propósito, un objetivo, el para. Siempre estamos para esto, para aquello, para lograr, para avanzar, pero debe haber un momento en el cual el ser humano se detenga a reflexionar y se dé cuenta qué ha hecho, por qué, y luego seguir avanzando con ciencia. Por eso se llama conciencia, o sea, la parte científica, la situación en la cual estamos trabajando. Y sí, en efecto, hay que preguntarse para qué. El por qué ya está, ya se hizo. Y ya la regamos y ya nos regañaron y ya nos hicieron la vida de cuadritos. Ahora preguntamos para qué. Sí, porque hay momentos en los que nosotros le decimos a alguien hasta de lo que se va a morir y de pronto nos preguntamos, ¿para qué? ¿Sirvió de algo? ¿Funcionó en mi vida? Tal vez en esas personas no, pero a mí me funcionó, me liberé de algo, saqué algo que tenía yo adentro y me liberé y me comprometí a otra situación. Hay muchas razones por las que tenemos que trabajar y sí, en efecto, tendríamos que percibir qué tanto de nuestra forma de vida estamos logrando avanzar y qué tanto no avanzamos porque hay un obstáculo que nos detiene. Y Y es que entonces vamos a encontrarnos con Dad. Sí, Jorge quería hablar o quién le quería hablar. para terminar, y es que el para qué, uno de los grandes ejemplos es que nos vuelve, entre muchos resultados, nos vuelve resilientes porque enfrentamos situaciones muy duras, muy pesadas y es donde viene la resiliencia porque las enfrentamos y al final nos volvemos más poderosos, más fuertes, ¿sí? Y en ese sentido, pues, muchas veces, por ejemplo, no sé probablemente Edgardo está pasando algo que le está diciendo, debes hacer esto, tienes que enfrentarlo y vas a salir empoderado. Muy bien, Jorge, gracias. Y sí, en este caso, lo que necesitamos es reflexionar, ¿es el lugar donde estoy a gusto o es el lugar donde no me siento a gusto y mi capacidad, mis habilidades son para otro lugar y los tengo que proyectar? Pero tenemos miedos de cambiar, cambiar de lugar de laboral, cambiar de casa, cambiar de platos, cambiar de mesa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Si en ese momento hacemos una reflexión y nos liberamos de eso que nos está atrapando, podemos establecer el conocimiento básico. Y es lo que tienen ustedes ahorita en pantalla, el conocimiento. Dad, recuerden que Dad tiene que, su regente es Plutón. En ciertos sentidos, la mayoría de los cabalistas que se dedican a la astrología o a la cábala astrológica, hablan de que es Plutón allí, pero también puede ser Quirón. No hay una base en la cual todos se conformen porque están los ortodoxos, los que dicen que, por ejemplo, el Zohar fue escrito eh, por decir, Luria, y en la parte científica, en el caso de Gershon Scholem, dice que es científico y que no tiene nada que ver con Isaac Luria, pero sí con Moisés de León, quien está proyectando. Entonces, allí tendríamos que observar en esas formas de que el infinito va bajando para ver qué tanto Plutón tiene que ver con esa parte del conocimiento. Es la casa 8. Quien tiene a Plutón en la casa 8 es una persona que se está proyectando en la situación espiritual. Entonces, ya en ese sentido, podríamos decir que está entre el- la situación de Binah y Hoshma juntas
y entonces están proyectando junto con Keter la formalidad del dar, del conocimiento. Pero ¿qué tipo de conocimiento es el que nosotros necesitamos para podernos proyectar, para responder a la pregunta de Edgardo, de Jorge, de alguien que se esté en este momento preguntando? Es una puerta. El conocimiento que nosotros tenemos viene de afuera, lo llegamos a tener, lo reestructuramos y va a salir en forma de sabiduría. El conocimiento viene, la sabiduría sale. Y es una puerta que nosotros abrimos todos los días, las 24 horas del día estamos abriendo constantemente para podernos entender con todos los demás. ¿Qué quiero entender de todas las personas? ¿Qué quiero entender de mí misma, de mí mismo? ¿Qué quiero entender del proyecto de vida que estoy logrando avanzar y que en algún momento nos está diciendo, por aquí no va la bolita, te estás haciendo por allí, te estás empapelando, te estás transformando en algo que no es? Por ejemplo, uno de los casos interesantes en los cuentos de hadas es Gollum, en el sentido del Señor de los Anillos. Gollum en los cabalistas tiene que ver mucho con respecto a una transformación. Hay una leyenda del Gollum y que lo hace un rabino, lo forma, pero de repente hace destrozo, una catástrofe y lo tiene que cambiar. En el caso del Señor de los Niños, es el que siempre está presente porque es el que le va siguiendo los pasos al anillo. No le interesa el personaje que lleva el anillo, le interesa el anillo. Y ese anillo es la parte donde está realmente soportando sus debilidades. La puerta que ustedes están viendo en pantalla tiene que ver mucho con esas debilidades. Le abrimos paso a nuestras debilidades, que decía ahorita Jorge, la resiliencia, en el sentido de que somos resilientes en alguna forma y a veces somos necesarios, estamos proyectándonos para poder entender qué abrimos, qué puerta abrimos cuando decimos algo y luego nos damos cuenta que no debimos haberlo dicho, que la regamos, porque en ese momento nos quedamos sin eso que teníamos o se nos dificulta llegar a lo que queríamos hacer porque de alguna manera no nos proyectamos como debería de ser. Es una enseñanza muy profunda la Cábala porque nos enseña a manifestarnos de una manera en la cual es muy operante, muy significativo darnos cuenta de por qué me estoy queriendo proyectar en ese momento y establecer un orden y decir, ¿me funciona? ¿Me va a servir? ¿Voy a lograr un objetivo? ¿Cuál es el objetivo que necesito para hacer esto? ¿Tengo un objetivo básico? ¿Hay algo que me pueda ayudar? Y no me liberé, sino que me constreñí, me amarré. Y entonces ahí viene lo que está ahí en sus pantallas que tiene que ver con el conocimiento como puerta de acceso es Keter, que es la parte más alta del árbol de la vida. Y entonces tiene que ver el motivo en el cual de la redención proviene exactamente de ese lugar de Da'at, del conocimiento, no por la fe asociada a la ignorancia. Eso debemos poner mucha atención. Cuando nosotros queremos decirle a alguien algo que no nos gusta de esa persona, debemos pensar primero, ¿para qué? No reprimirnos y enfrentar, vaciarnos de algo que después nos va a afectar. Tiene que ver con la fe en que la concebí mal. Tengo fe en mí, tengo fe en mi equipo, en mi grupo, y por allí puedo enfrentar todos los dilemas. Y va a suceder mucho en la historia de las revoluciones en el mundo. La Revolución Francesa
Dijeron, nos liberamos de la realeza. Y luego se preguntaron, ¿y ahora qué hacemos? México, que se libera cuando firma el acta de independencia el 28 de septiembre, ¿no? Cuando pega el grito de Dolores, el 15 es el 28 de septiembre, y en ese momento se preguntan, ¿y ahora qué viene? Por ejemplo, en la situación jurídica y política estaba una forma de vivir que no estaba bien estructurada y tuvieron que hacer todo un proceso, la manera de gobernar, la forma en que se iba a tener que tratar con la sociedad. O sea, tenía todo un trabajo que hacer. ¿Para qué la revolución si se iban a liberar de alguien que de alguna manera se estaba reestructurando en Nueva España? Pero esto es algo muy importante. Hubo un momento en que dijeron, basta, nos queremos ser autónomos de España para que no nos afecte en el caso del sentido de las reformas borbónicas. ¿Por qué lo estamos comentando? Porque la historia nos está enseñando mucho. ¿Para qué? ¿Para qué voy a formar o reestructurar o hacer una reforma si va a ser beneficio? En mi vida, voy a hacer una reforma, ¿para qué? ¿Qué quiero reformar? Si es lo que para mí vale la pena, adelante. Si no, mejor sigo buscando la manera de ir purificándome. ¿Para qué me voy a enfrentar a una sociedad, a un país, a un gobierno? ¿Para qué me voy a enfrentar a una situación en la cual no me va a ayudar? No tiene caso, no tiene sentido, no tiene función. Y entonces, dar, que es de donde viene todo el proyecto hacia donde vamos hasta llegar a donde estamos, Malkuth, pasa por Yesod, y en Yesod acuérdense que es la luna, y la luna es la que le está dando claridad a todo el proceso de trabajo que tenemos en el plano terrenal, las emociones. ¿Por qué mis emociones de pronto las vacío y quiero llenarme después de algo? ¿Realmente eso que me vació me llenó? ¿Me ayudó a llenarme? ¿De qué me llené? ¿Sí? Entonces, ese es la... Y por eso escribimos aquí, cuando conozco, entre comillas, ejerzo el dar y abro así las puertas a mis dimensiones superiores. Si yo voy a decir algo que sé que a la persona le va a cambiar para realmente proyectarse, estoy logrando un avance también conmigo mismo. Pero si voy a lanzar un dardo en el cual ahí se va a quedar atorado y no se va a liberar, me estoy perjudicando en muchos aspectos. Por eso es importante saber de esas puertas que tienen dimensiones superiores. Me sirve, me funciona, lo hago. No me funciona, mejor así me quedo. Que pego corajes y todo está bien, pego corajes, pero entender que los demás son como son y por lo tanto yo me proyecto en una vida diferente. Y entonces viene la palabra soy yo, no yo soy, sino soy yo. O sea, el ser por principio para poderse entender de que individualmente tenemos la capacidad para cambiar mucho de nuestra vida. Por eso es que, entre comillas, pongo conozco, cuando conozco. Y por supuesto, esto lo dice Sabán, Mario Javier Sabán Cuño, el sentido existencial en la construcción del sujeto. Este libro es algo muy importante, un trabajo muy importante, tiene que ver con la tesis doctoral de Mario Javier Sabán Cuño, porque nos está explicando el sentido de la existencia, el existencialismo, porque para nosotros sabemos que existimos, pero no sabemos para qué.
nuestro proyecto de vida es ¿para qué existo? Todos los días cuestionarnos para qué trabajo en este lugar, para qué me encuentro o me relaciono con las personas o la persona con la que según yo me interesa, pero luego me doy cuenta de que no va con mis afinidades y hay choque. O sea, toda una construcción que debemos de recuperar en algún momento dado. Y allí tiene que ver mucho con respecto al equilibrio, dar como equilibrio y unión de lo masculino y lo femenino, la unificación y diferenciación. Todos nosotros decimos, soy hombre, o las mujeres, soy mujer, pero tenemos una parte de hombre y una parte de mujer. La mujer tiene una parte de hombre y el hombre una parte de mujer, porque recuerden, si nosotros queremos saber cómo el Zohar está interpretando la Biblia, nos vamos a dar cuenta que hay pases o pasos en los cuales dice que Dios en algún momento formó el Adán terrestre, el Adán con M, y ese Adán es andrógino, o sea, femenino, masculino. Para poderse proyectar Dios o el infinito con ese Adán terrestre, tuvo que partirlo en dos, dice el Zohar. No lo vamos a encontrar en la Biblia para nada. En el Zohar sí, y nos va a decir que lo parte en dos con la finalidad de que sean hombre y mujer y que sean iguales. No que el hombre sea superior a la mujer o la mujer superior al hombre, sino que son iguales. En ese momento los parten dos y entonces una es Eva y otro es Adán. Y tiene mucho que ver con el simbolismo. Entonces, el Zohar está interpretando desde el siglo XI, en el cual el proyecto lo escribe Moisés de León para poder entender lo que en la Biblia se decía, pero el Zohar va a interpretar más allá todavía la Biblia o la Torá, si queremos ver en ese sentido la Torá, en los 5 libros. ¿Cuál es el sentido de lo masculino y lo femenino? Que hay un momento dado en el cual el conocimiento, o sea, como equilibrio, nosotros vemos el Dad, lo reflexionamos y lo hacemos sabiduría, hacemos un equilibrio en aquello que queremos entender y en aquello que lo producimos en nuestras reflexiones para poderlo después proyectar, ya sea con una habilidad, ya sea pintando, ya sea bailando, ya sea relacionándonos de alguna manera, eso lo estamos proyectando. Entonces, en el sentido que nosotros le vamos a dar a todo este proceso, tiene que ver mucho la meditación profunda. ¿En qué tengo que meditar? En lo que me obstaculiza, lo que me tiene para mí esclavizado, lo que no puedo en algún momento dado liberarme y preguntarme qué es aquello que me está amarrando, qué es aquello que no me permite liberarme y lograr la purificación. El alma tiene que irse para purificarse. Entonces, ya purificada, perdón, en este sentido necesitamos buscar la meditación. Es básica. Aprender a meditar. Tenemos mucho que hacer para llevar a cabo la meditación. Aquí vamos a llevar a cabo en algún momento la meditación para que ustedes se den cuenta cómo el cabalista hace su meditación y se proyecta, pero también el budista, también el católico, el cristiano, todos se hacen todo un proceso de vida de interiorización, pueden transformar en sabiduría y entender mejor el mundo. Por eso es la redención
sabernos entender. Cuando entendamos a todos, para cuando comprendamos a todos y no tengamos que juzgar, condenar, criticar, vamos a lograr la redención. Y entonces, diría, ¿quién quiere alcanzar la redención? Tal vez más de una mano de los que están ahorita presentes dirían, yo quiero alcanzar la redención, y otros dirán, todavía no, pero es un mero juego de trabajo, de símbolos, la meditación. En este caso, nosotros vemos a Rad, que ya sabemos dónde está, es la parte invisible que podríamos decir entre Joshma, Binah y Geburah y Gesed. Y tiene que ver con una interconexión de todas las realidades dimensionales. Plotino, después de Platón, llega Plotino y no lo aprende de golpe todo lo que él habla, las Eneadas que le llaman de Plotino, que son realmente una serie de construcciones que se va haciendo el infinito para poderse entender mejor en una cuestión dimensional. Y entonces, esa energía de interconexión nos va a dar con realidades básicas. Tiene que ver con la sangre que va a fluir por todo el cuerpo. Es un símbolo. El Da'at es eso que viene, que emana desde Keter, o de más allá de Keter, emana hacia nosotros, y en un momento dado es la sangre que fluye del infinito. Nosotros estamos llenos de ese infinito. Entre los budistas nos van a decir de una frase, los católicos nos van a decir otra frase, pero casi todos están concatenados, como algo así de polvo eres y al polvo volverás, energía eres y a la energía volverás, etcétera, etcétera. Eso tiene mucho que ver con el flujo, cómo fluye la sangre y qué es la sangre. Es la pasión que tenemos nosotros por alcanzar el conocimiento y la sabiduría. A ese es el símbolo en el cual estamos nosotros reflejándonos. Y entonces la pregunta para ustedes en este momento, antes de cerrar, ya falta poco, preguntarnos qué es aquello que en un momento dado nos simboliza para poder recrearnos en ese sistema de vida. ¿Realmente somos felices? Si no ya tanto felices, ¿estamos cómodos en donde estamos? ¿Estamos cómodos en donde vivimos? ¿Estamos cómodos en el lugar donde trabajo, en la casa donde vivo, la cama donde duermo, el sillón donde me siento, la calle en donde camino? ¿Estoy cómodo? ¿Estoy a gusto? Eso es fluir, dejar fluir, va por todo el cuerpo. Y por supuesto, se va a asociar a Adam, que es la sangre en hebreo. Si no fluye la sangre, no llega la información necesaria a los diferentes miembros. Entonces, dejemos fluir, así como es arriba, que fluye y que fluye y que fluye. Así debe de ser en nuestro microcosmo, que somos la representación microcósmica. Y entonces también fluir. Fluir en el sentido de que me va dando sentido y significado todo lo que está a mi alrededor, todo ese contexto. Si no, no estoy haciendo realmente toda esa labor. El servicio a mi persona es el servicio a todos los demás, porque yo me cuido y todos los demás me van a ver como un ejemplo, todos los demás van a querer también igual cuidarse. Entonces, es una enseñanza, Dad es el que nos va a construir. Y aquí entonces vamos a encontrar que se va a relacionar con la letra Daet, que es la cuarta letra del alfabeto hebreo, y que tiene que ver con puerta. Dale, en algún momento los magos, los magistres, dicen Dalet con el final de abrir una puerta, que es la que teníamos en la anterior, y ahora tenemos la parte meditativa. Esto lo he encontrado, lo cito, igual el sentido existencial en la construcción del sujeto de Mario Javier Sabancuño. No me lo saco de la manga, ¿sí? Sino que siempre estoy buscando para darles
las fuentes que se consultan y proyectarnos nuevamente. Lo que puedo yo decir que es de mi cosecha es cuando reflexiono lo que dice cualquiera de los cabalistas modernos o los antiguos, Agripa, Dante Alighieri, todos ellos. Entonces estoy haciendo una descripción de sus ideas, de sus tradiciones, pero es parte de la vida. ¿De qué quiero liberarme en este momento y para qué? ¿Me va a funcionar liberarme? Bien, adelante. ¿Cuál es la estrategia para liberarme? Hay estrategias básicas, la Cábala nos va a decir mucho, el Zohar nos va a decir demasiado al respecto. Y por supuesto tendríamos nosotros que redescubrir el camino de la mística. Para acabar, los 6 minutos rápidamente, tiene mucho que ver con el sendero que el ser humano va a caminar en algún momento cuando nace, ya está iniciando ese recorrido, por eso les pongo esa imagen, donde está el sol y es incierto, ¿no? Cuando uno tiene a los bebés y que se lo dan al hijo, a la hija, uno lo ve, dice, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Hacia dónde voy con esto? Y entonces nos pone en el camino y a partir de allí va dándose uno cuenta si se sale del camino, si hay alguna piedra, si hay algún obstáculo y uno le va diciendo hasta un día que le dice, no, no, ya estoy grande, ya no me digas, ya me voy a proyectar. Entonces uno dice, bueno, adelante. Lo hacen los padres, las madres, lo hacen los maestros, pero también está la parte del apego. Como hay personas que se apegan. Hay que dejar que las personas caminen por ese camino, sean como sean, la forma de solucionar sus problemas y sus vivencias, así son, pero tienen su camino. Y nosotros tenemos el nuestro. Tal vez en algún momento nos encontramos de ese camino y luego nos vamos siguiendo y las personas y todos los objetos, todo lo que ya no tenemos, en algún momento nos funcionó para algo. Por eso es el para algo. Cuando ya no nos funciona para ese algo, ya no va a estar con nosotros y se nos pierde o lo dejamos por allá lejanamente olvidado. Ese es el camino de la mística. Y entonces tendríamos que encontrar o descubrir que la mística judía es el camino del misticismo subjetivo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la verdadera redención, la cual no se va a encontrar dentro, sino dentro de uno mismo, no se va a encontrar afuera, sino dentro de uno mismo. En ese camino que tienen ustedes allí en la pantalla, es tan incierto es que no sabemos cómo vamos a llegar y a dónde vamos a llegar, pero sabemos que hay que caminarlo, porque cuando llegamos al mundo, el estado del cielo nos decía, así vas a tener que vivir, pero luego hay algunos cambios en nuestra vida, algunas reformas, entonces le llama transiciones. Entonces estamos buscando la transición hacia uno mismo y ese uno mismo tiene que encontrarse con otros uno mismo. La verdadera redención es la liberación del ser humano. Hay que recordarlo siempre, que tiene que ver la liberación del poder de control institucional, todas las instituciones, la familia también es una institución, la pareja que se vuelve familia es una forma de control en la cual nos manipula o lo manipulamos. Le hacemos daño a la persona o nos hace daño en nuestro ego, en nuestra síntesis, por encontrar la verdadera luz, la luz que habla en la caverna Platón. Lean ustedes la aporía de la caverna de Platón y la platicamos en la siguiente, que me parece va a ser, no sé, Julie, antes de cerrar, el 20 o el 27, el lunes 20 o 27, ¿cuál me eligen? ¿20 será? 27, Julie,
para que estemos por Respecto ahí. a qué, perdón. A la siguiente plática, a mi plática, mi ponencia del lunes 20 de octubre o 27, para Todavía más o no menos tengo la dejarle una fecha, profesor, pero permítame, ahorita se la tengo en unos cuantos segundos, ¿sí? Sí, gracias. Bien, entonces, las instituciones en las cuales nosotros nos apegamos para poder darnos cuenta qué tanto valemos en el sentido de significado, de la teoría del significado, necesitamos darnos cuenta también cómo manipulamos y cómo nos manipula. Y por supuesto, la cábala va a ser la búsqueda de esa permanente, siempre en permanencia de nuestra libertad interior. Ahí viene la respuesta de Edgardo, la que platicábamos con Jorge. ¿Cómo nos podemos liberar de nuestra forma interior de trabajo? A través de una meditación profunda en para qué estoy en este lugar, para qué soy para esta persona, para qué quiero seguir un proceso de vida que no es el mío, el adecuado. Y entonces ahí lo vamos reconstruyendo. Bien, disculpe, profesor, todavía no Sí, tengo la fecha, pero hoy mismo la pregunto para que mañana temprano se las haga saber, así mismo como el número de contacto. muy bien, gracias. Yo Ujú, a creo que usted. sería el 27, ¿no? Si me apartan ese lugar, el 27, para que yo les Ok, deje una tareita por ahí. ok, muy bien. Y Es 27 de octubre, es un lunes. es un lunes, así es, para darles lo que sigue de esto de la redención, porque vamos a hacer unos Perfecto. ejercicios. Entonces Ujú. tendríamos de aquí al 27, ya sería un mes, para que tengan ustedes todo este trabajo, las preguntas que hicimos. Todo esto que estábamos trabajando también es de Mario Javier Sabán Cuño, tiene que ver con el misterio de la creación. Lean esos libros, escríbanlos, proyéctense para entender mejor la cábala, no nada más las pláticas que damos, la reflexión propia. Hagan lo posible por leer, por interesarse en todo lo que es la lectura para poderse después proyectar en este sentido. Y bueno, las fuentes consultadas, ahí están todos ustedes, los cabalistas actuales, esas son ustedes, y están de donde yo saqué, son todas estas tienen que ver con Mario Javier Cuño, Sabán Cuño y es José Manuel Estrada Vázquez. Lean Enseñanza Viviente, analicen todo, es cábala, todo es yoga y lo podemos entender así. Esas son mis fuentes consultadas y abrimos el momento de las preguntas porque si no ya tienen ustedes que hacer otra actividad y yo les estoy quitando el tiempo. Sí, preguntas. Adelante. Sí, Irma, Irma, adelante. Gracias, buenas noches. Buenas Profesor, noches. en el caso de esta liberación, poniendo el ejemplo de Edgardo eh, y el fluir del que nos hablaba ahorita, no es el hecho de, por ejemplo, bueno, sí nos vamos a preguntar el por qué y para qué estoy en un lugar donde me siento incómodo, ¿sí? Pero ¿por qué me siento incómodo? Y si la respuesta es, por ejemplo, me tengo que salir de allí, tengo que buscar otro trabajo, sería como una evasión, o le hago frente a eso y ay, se me fue la palabra, lo supero, Trasciende. lo trasciendo, exactamente, lo trasciendo. ¿Por qué? Porque si no se me va a volver a repetir alguna situación similar. Así es. Y al Sí, en momento efecto. de trascenderlo es el dejarme fluir por la vida. Así es. Sí, muy efectivamente. Aquí el objetivo no es salirse o quedarse. El Así es. objetivo
El objetivo es darnos cuenta que cada institución tiene sus campos astrales. Sí, El momento en que nace esa institución tiene su carta natal. Todo lo que vemos tiene una carta natal, tiene un momento de haberse dado, tiene un para qué. Y entonces nosotros entramos en ella y puede estar colapsándose. Puede ser que Edgardo, en este caso, encuentre un lugar específico donde tenga más energía dentro de su lugar laboral. Tal vez, por decir, tiene un escritorio en un lugar y lo pueda cambiar hacia otro donde encuentres su espacio, su lugar. No quiere decir que deje ese trabajo, porque así, si en efecto, Irma, estaríamos huyendo y lo vamos a encontrar en otro lado igual o peor. No, aquí lo que queremos decir es encontrar mi lugar donde estoy laborando, el lugar adecuado para poderme proyectar desde allí. Y entonces me energetiza. porque Por por algo está eso, allí. así es, por algo está Buscar allí. por qué ese algo, por qué está allí. Exacto, muy bien, Irma. Tiene una razón. Hay una razón, pero dentro de ese lugar donde está ese espacio, encontrar el lugar donde Edgardo se sienta cómodo, donde le satisfaga, donde se sienta completo. Y entonces acomodarse allí y hacer su labor, proyectarse. No es difícil, tampoco es fácil porque puede decir, oye, ¿por qué moviste el escritorio? ¿Por qué cambiaste el cubículo? ¿O por qué te vas a dar una clase afuera cuando tienes un salón adentro? O sea, tenemos que darnos cuenta que hay un momento dado en el cual hay que proyectarnos de acuerdo al lugar donde estamos y trascender el sentido, porque puede ser que la persona que le llama la atención y que le dice con soberbia cierta forma de ser que no le gusta en el caso del trabajo, la forma laboral, puede ser que esa persona no esté contactando en ese momento con Edgardo por sus sentidos y significados astrales, pero sí puede estar contactando con sus partes, parte emocional, o puede estar contactando con su parte mental. Y entonces aunamos todo ese proyecto de trabajo, pero lo que tiene que hacer en este caso Edgardo, cualquiera de quienes están ahorita escuchando, viendo la ponencia, es no huir, no Así es. salirse, sino encontrarse en el lugar donde mejor se acomoda, de ese mismo lugar donde se siente incómodo. Y entonces acomodarse en esos espacios. Por ejemplo, en mi caso, yo en la universidad tengo varios salones de clase y voy a ellos. Ya encontré, caminando en los espacios de los salones, desde donde puedo referirme mejor en el tema o la temática que estoy tocando en ese momento. Y entonces ya sé que en ese salón me voy a parar en un lugar y desde allí puedo estar proyectando y viendo y haciendo todo el proceso. Pero no, el lugar puede ser que también cambie porque hay un cambio astral, cósmico, y entonces tengo que estar siempre percibiendo. Por eso no perder los detalles. Ese es el objetivo. Ok. No perder los detalles de donde estoy para poder trascender en ese momento y darme cuenta que puedo hacer mucho más en ese lugar para seguir adelante. Y sí, no huir porque lo vamos a encontrar peor en otro lugar, sino percatarnos de esos detalles. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Sí, a la orden, Muchas gracias, profesor Wilfredo. Gracias, a la Irma, orden, también. sí, a la orden. ¿Alguien más quiera comentar? Parece ser que ya no hay preguntas ni por el chat, tampoco por audio. Muy bien, entonces me despido de ustedes. Soy Wilfredo Enrique Barrera Landeta, servidor, y nos veríamos entonces el 27, Correcto, confirmo, lunes sería el 27. 27 a las 7. Sí, gracias, Julie, por el Un gusto. apoyo. Y a las 7 nos veríamos igual. Pásenlo bonito, diviértanse, hagan las tareas, lean,
traten de proyectarse a través de esos libros. Allí tienen por lo menos 3 libros que les va a ayudar mucho con respecto a lo que estábamos comentando el día de hoy. Mucho Muchísimas éxito, gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias, maestro. Hasta Gracias. luego. Buenas Gracias a noches. todos. Buenas Hasta noches. luego. Hasta luego.